Buenas tardes, bienvenidos a todos. Una nueva asignatura, pero un poco va a tener una continuidad con la asignatura anterior. Eh, lo que vamos a ver ahora entonces son los lineamientos generales de cómo va a ser el funcionamiento de esta asignatura. Esta asignatura va a funcionar más que como una materia, va a funcionar como un taller. Y lo que vamos a presentarles ahora es cómo lo vamos a hacer. El plantel docente de esta materia está compuesto por 4 docentes. Quien les habla, mi nombre es Arnaldo Manjó, Analia González, la profe adjunta, y los doctores Nicolás Krim y Natalia Lozano, que van a estar a cargo también con nosotros de la asignatura. Como ustedes saben, va a haber 2 comisiones. Ustedes están ahora en la comisión del lunes, y también va a estar la comisión del miércoles, donde vamos a repetir los conceptos, aunque van a tener ustedes una relación más cercana a uno de los docentes, que es el que va a estar a cargo de los proyectos que ustedes van a ir elaborando. Eso ya lo vamos a ir viendo. Vamos a contestar 5 preguntas, esas famosas preguntas de las 5W, ¿sí? ¿Qué, cuándo, cómo, quién y por qué? Y pueden surgir otras preguntas más, obviamente. Lo primero es que, ¿qué vamos a hacer? Durante el cursado de esta asignatura, vamos a confeccionar un proyecto de investigación. ¿Sí? Vamos a ir viendo cuáles son los puntos importantes, los ítems que hay que tener en cuenta, a los fines de poder terminar con un proyecto de investigación armado. Cuando decimos proyecto, la palabra proyecto tiene justamente eso en su estructura. Es algo que se va a hacer. La última parte de la materia les vamos a explicar cómo se confecciona un trabajo final, es decir, una vez que tenemos resultados, cómo se hace para confeccionar eso. Pero el trabajo principal de esta asignatura es confeccionar un proyecto de investigación. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Durante las primeras 5 semanas. El cursado de esta asignatura tiene 8 semanas, y durante las primeras 5 vamos a ir haciendo una recopilación de información increciendo de a poco, y de a poco vamos a ir confeccionando entonces en las primeras 5 semanas ese proyecto. Entonces, iremos haciendo más compleja la idea del proyecto, vamos a ir agregando en cada semana un apartado del proyecto, y en la semana 8 cerramos todo. Es decir, las primeras 5 semanas vamos corrigiendo, y las últimas 3 vamos terminando y puliendo. Se supone que en la semana 8 vamos a haber terminado el proyecto de investigación. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer cada estudiante, cada residente por separado, es un proyecto individual. Y esta pregunta, aunque parezca obvia, en algunos casos nos pasó que, como en algunos servicios tenían la costumbre de hacer proyectos de a 2 o 3 personas, pensaban que también esa modalidad. Por eso les advertimos que no, que es un proyecto individual por cada persona. Bien, ¿por qué hacemos esto? Disculpe, profe, disculpe, Sí, no lo he escuchado bien, se me cortó el audio de lo que estaba explicando. no entiendo. Se me cortó el audio con lo que estaba explicando, no sé si algo de un proyecto decía. Sí, lo que pasa es que tengo que explicar todo de nuevo. Bien, bien, no importa, después pregunto, veo la clase grabada, no era. Dale, dale, agarrá los primeros minutos. Y entonces, ¿por qué? Porque una vez concluida esta asignatura, a ustedes ya les queda un borrador del proyecto de investigación. Si ustedes ya confeccionan este mismo proyecto con la estructura y la idea del trabajo final, ya les queda armado el primer borrador, bien armado, del proyecto para terminar la especialidad. Si ustedes por alguna razón después tienen que cambiar ese proyecto por otro proyecto similar o parecido, ya les queda la práctica de cómo se hace para confeccionar un proyecto de investigación. Entonces, por eso vamos a armar un proyecto. La pregunta es ¿dónde vamos a estar trabajando? Y en todo momento vamos a estar trabajando en el aula virtual de la Universidad Católica, y sobre todo va a ser un feedback permanente, los docentes y ustedes, en una herramienta que se llama Tareas, que es en la herramienta donde ustedes van a tener que estar
subiendo los trabajos cada vez que les damos una tarea, van a llenar un archivo Word y lo van a subir a esa herramienta tareas. En esa herramienta tareas que va a ser la intermediaria de la comunicación entre ustedes y nosotros. ¿Sí? Simplemente a modo de referencia, un proyecto va a tener toda esta estructura. Va a tener un título, una introducción, objetivos e hipótesis, metodología y bibliografía. Eso es lo que vamos a estar trabajando principalmente en el proyecto de investigación. Bien, y con esto entonces tenemos la idea del lineamiento general de la materia. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a pasar a lo que es la primera clase de hoy. Vamos a compartir de nuevo. Bien, entonces, como les decía, la materia metodología este año 2020, particularmente, nos hemos adaptado a la virtualidad de esta forma, y el plantel docente está compuesto por estos 4 docentes que somos. Muy bien, arrancamos la clase con una frase que dice: todos hacemos ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Porque en realidad mucho de nuestra vida cotidiana tiene que ver con el hacer ciencia. ¿Sí? Hacer ciencia no significa que hay una persona especial con un tipo de trabajo especial que es un genio y hace ciencia, sino que en realidad nosotros podemos hacer ciencia simplemente siguiendo ciertos lineamientos. ¿Sí? No es que un proyecto de investigación es una cosa genial y maravillosa que se le ocurrió a un genio en otro lugar del mundo, sino que nosotros podemos armar un proyecto de investigación, nosotros podemos comenzar un proyecto de investigación a partir de ideas, y nosotros podemos hoy, el día de hoy, arrancar con un proyecto de investigación. O sea, comienza hoy y comienza con ganas de hacer investigación, simplemente. ¿Cómo surge un proyecto de investigación? Es decir, ¿cómo hago para que se prenda la lamparita de un proyecto de investigación? Hay algunas empresas que directamente tienen reuniones que son lluvias de ideas, donde los participantes de esas reuniones se juntan para generar, digamos, ideas de distinta forma y ver hacia dónde va a ir la investigación y hacia dónde va a ir la estructura y la fuerza de esa empresa. Bueno, nosotros normalmente no hacemos eso, pero lo más probable es que en el servicio que ustedes forman parte haya una idea de casos de trabajos de investigación que se hicieron previamente, o haya una idea de hacia dónde podrían ir ustedes en sus proyectos de investigaciones, digamos, que los tienen que hacer obligatoriamente para la especialidad. Entonces, la investigación surge a partir de una idea germinal, a partir de una idea inicial, y la pregunta es: ¿cómo hago para que surja esa investigación? ¿Cómo hago para que surja esa idea? Bien, hay una frase que a mí me gusta personalmente, que es una frase de Bertrand Russell, que dijo que el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Entonces, el tema es, para poder plantearse de hacer una investigación, para poder tener una semilla, tengo que tener una duda. La duda implica un espíritu inquisidor, implica cuestionar y cuestionarse. Si no hay un cuestionamiento a partir de una práctica que se está realizando, a partir de un saber, si no se lo cuestiona, entonces todo lo que está preestablecido está bien. La manera de querer hacer un proyecto de investigación es dudar acerca de algo, poner algo en duda y poder intentar poner a prueba que eso sea cierto. Entonces, la duda es una semilla principal en esto de poder plantear un proyecto de investigación.
A partir de eso tienen que surgir ideas. Y el concepto de las ideas parten a partir de poder observar las prácticas cotidianas, a partir de observar problemas, a partir de querer solucionar o resolver problemas, ¿sí? Las ideas tienen que surgir a partir de la práctica. Normalmente nosotros trabajamos en un área de la ciencia que son ciencias aplicadas. Por lo tanto, desde la práctica suelen salir las ideas y desde ahí generar una duda. Decíamos entonces que las ideas van y vienen con respecto a las preguntas. Constantemente las ideas reformulan preguntas y las preguntas reformulan ideas. Y una vez que tuve una idea, tuve una pregunta, tengo que ir a buscar información, porque realmente a veces se me pueden ocurrir ideas que a alguien ya se le ocurrieron hace 20, 30 años y ya están resueltas. Entonces, para poder saber si mi idea es factible, es probable, tiene sentido, si la pregunta que me estoy haciendo está bien, voy a buscar información y esa información me va a permitir reformular la idea o reformular la pregunta. Hay distintas barreras de búsqueda de información. Obviamente, cuando uno está en un servicio, la primera barrera de búsqueda de información seguramente es la de algún estudiante más avanzado, la de algún residente que sea jefe de residencia, un jefe, un director, un tutor. Esa primera barrera es la primera barrera de preguntarme acerca de la información, qué se sabe, qué no se sabe. Y después de eso ya viene la información bibliográfica que está valorada, valuada, publicada, porque sufrió el tamiz de los pares. O sea, los trabajos científicos son relevantes porque hay pares que los han evaluado. Es decir, yo puedo hacer un libro, puedo imprimir un libro, puedo pagar a una editorial para poner un libro lo que yo quiera y nadie va a tamizar lo que yo estoy diciendo. Ahora, la investigación científica, para poder publicarla, eso lo evalúan pares nuestros, lo evalúa gente que sabe y discrimina si lo que estamos diciendo es racional, si es lógico, si no estamos equivocándonos en la metodología, sí, un montón de sí. Por eso la información que tenemos que contrastar es la información con trabajos científicos, porque son los más rigurosos y los que han pasado por todos esos tamices de personas, de investigadores, que son pares nuestros que los han evaluado. Decíamos entonces que las ideas y las preguntas son un feedback, lo va recomponiendo, y una vez que decido trabajar con un problema, trabajar con una pregunta, trabajar con una idea, lo que hago es marcar sobre todo objetivos. Puede existir también que yo tenga hipótesis al respecto, pero lo más importante que tiene un proyecto de investigación es el objetivo en el cual me voy a centrar. Y todo esto va a ser mediante la metodología. El método es lo que hace que algo sea ciencia o no sea ciencia. Si no existe un método, si no existe una metodología, eso puede no ser ciencia. Entonces, para definir ciencia, lo que hicimos fue ir a buscar la Real Academia Española y vemos que la definición de ciencia dice conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que bla, bla, bla. El sistemáticamente estructurado quiere decir que es metodológicamente correcto. ¿Sí? Si no tiene método, no es ciencia. Nosotros no somos personas dedicadas a la epistemología, sino que somos personas dedicadas a la práctica cotidiana. Y en nuestra práctica lo que hacemos es o hacer servicio o hacer investigación. Vamos a definir a objetivos de una manera muy práctica. Para nosotros un objetivo es una meta, ¿sí? Es el fin que persigue la investigación y es en definitiva una guía de estudio. Es decir, si tengo objetivos secuenciales, el objetivo me va a decir hacia dónde ir. Entonces no puede haber un proyecto de investigación sin un objetivo. Yo no puedo tener una base de datos de paciente y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Sino que primero tengo que ir hacia dónde, primero tengo que tener hacia dónde ir,
y a partir de hacia dónde ir, acceder a la base de datos de pacientes. La hipótesis, también de una manera muy práctica, la vamos a referir a una conjetura. Es una proposición que describe el posible comportamiento del fenómeno que vamos a estudiar. ¿Sí? ¿Cómo creemos que está el sistema? Básicamente eso es una hipótesis. Todos los trabajos tienen que tener objetivos, pero todos, y no necesariamente todos tienen que tener hipótesis, pero sí seguramente la mayoría de los trabajos tienen una hipótesis. Vamos a ver que los objetivos tienen que ser claros y tienen que ser verificables. Cuando decimos verificables, quiere decir que al terminar el trabajo, es decir, el objetivo se plantea en el proyecto. Uno plantea el proyecto se acepta, uno hace el trabajo, obtiene resultados, y una vez que obtuvo esos resultados, tiene que verificarse que el objetivo se cumplió. Si yo dije que iba a tener este objetivo, cuando termine el trabajo lo tengo que haber cumplido. Entonces tiene que ser verificable. Hay algunos objetivos que no son verificables, por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, no son buenos objetivos. Por consenso, los objetivos se escriben comenzando con un verbo en infinitivo. Entonces ustedes van a ver que siempre los objetivos aparecen con un comparar, describir, relacionar, ¿sí? Un verbo en infinitivo. Muchas veces es obligatorio colocar un objetivo general, dependiendo de la magnitud del trabajo, o varios objetivos generales, y varios objetivos específicos. Y era esto que decíamos que los objetivos marcan la guía. Si yo tengo varios objetivos específicos y los voy cumpliendo, voy a ir cumpliendo en términos generales el objetivo general. Un ejemplo de un objetivo es describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes pediátricos. Fíjense que es un objetivo descriptivo, claramente dice que va a describir en pacientes pediátricos características epidemiológicas. ¿Qué tengo que asegurarme metodológicamente? Me tengo que asegurar que cuando yo termine el trabajo haya descrito las características epidemiológicas y clínicas de los pacientes pediátricos. Si conseguí hacer eso, entonces cumplí el objetivo. Y si yo lo miro en el proyecto, el objetivo, digo, ese objetivo es verificable, se va a poder cumplir con la metodología que se propuso. Si la respuesta es sí, entonces metodológicamente es correcto. Otro objetivo que es determinar la prevalencia de fumadores según edad y sexo. ¿Sí? ¿Es un objetivo verificable? Sí. Si yo tengo un grupo de pacientes y tengo fumadores y no fumadores, y tengo de distintas edades y tengo de diferentes sexos, voy a poder determinar la prevalencia de fumadores según edad y sexo. Es verificable. Otro ejemplo. Establecer el porcentaje de embarazos controlados en madres adolescentes. Tengo un grupo de pacientes que son todas madres adolescentes, entonces si yo tengo las adolescentes que tienen embarazos controlados y las que no tienen embarazos controlados, va a ser un objetivo verificable. Ahora miren esto. Este es un objetivo de un proyecto que se presentó. Obviamente, este objetivo no fue aprobado. El objetivo decía valorar la importancia del autoanálisis mamario. ¿Sí? Una persona de especialidad ginecológica, tocoginecológica, quería valorar la importancia del autoanálisis mamario. Ese objetivo no era verificable, no era posible medirlo. Esta persona quería darle una encuestita de educación, se le iba a hacer cuando la mujer iba a la consulta, se le iba a hacer una encuesta, esa encuesta a su vez era educadora, porque a partir de las preguntas educaba, entonces de esa forma se pensaba que se iba a valorar la importancia del autoanálisis mamario. Ese objetivo no era verificable, porque no se podía saber si la persona terminaba de considerar importante el autoanálisis mamario. Ese objetivo no era verificable. No era un buen objetivo.
Otro objetivo, concientizar a los pacientes diabéticos que el control periódico es importante, qué sé yo. Por más que yo le diga al paciente diabético que tiene que venir al control, por más que yo le muestre cuál es el porcentaje de pacientes que no controlados tienen, que se quedan ciegos y tienen pie diabético y todo eso, ¿cómo sé yo si tomó conciencia, si se concientizó? Son objetivos complicados de verificar y en realidad no forman parte de lo central del tema. Si se quiere concientizar a los pacientes diabéticos que el control periódico es importante, no es un trabajo científico la mejor forma de hacerlo. Obviamente son actividades de divulgación. No sirven como objetivos verificables. Decíamos que la hipótesis era una conjetura. Fíjense lo que dice acá. Dice, los pacientes diabéticos difieren en su esperanza de vida con respecto a no diabéticos. Esta persona tiene un grupo de pacientes diabéticos, un grupo de pacientes no diabéticos, y obviamente tiene el valor de la esperanza de vida de cada uno de los dos grupos, y pone como hipótesis que difieren. ¿Es una buena hipótesis? Sí. ¿Se puede comprobar? Sí. Va a haber que esperar tiempo, probablemente no va a ser un trabajo prospectivo, va a ser un trabajo retrospectivo, porque la esperanza de vida en pacientes suelen ser números que hay que esperar mucho tiempo, pero es una hipótesis y es verificable. Esta es otra hipótesis de otro trabajo, las escalas pronósticas pre- y post-endoscópicas validadas para hemorragia digestiva alta, no varicial, predicen mortalidad, resangrado y necesidad de intervención. Perfecto. Esta persona tenía las escalas pronósticas que se realizaban antes de cierto proceso y predecían mortalidad, predecían resangrado, predecían necesidad de intervención. ¿Es una hipótesis? Sí. ¿Se puede comprobar? Sí. Por lo tanto, es una hipótesis que es verificable. Ahora, miren esta hipótesis. Esta hipótesis dice el abordaje supraclavicular tendría un menor tiempo de realización e instauración. En las hipótesis, los verbos que hay que utilizar son en positivo. Cuando digo positivo no me refiero a que tienen que ser sí siempre, pero no puedo usar un potencial. Tendría, ¿tiene o no tiene? O sea, el abordaje supraclavicular, ¿tiene menor tiempo de realización o no tiene? ¿Sí? No puede ser tendría. Las hipótesis se tienen que reafirmar, son una afirmación, es un sí pasa o no pasa, pero no un tendría, pasaría, se debiera. ¿Sí? La preeclampsia es predictor de bajo peso en recién nacidos. ¿Sí? Bien. Acá entramos en un tema que es más álgido. ¿Por qué es más álgido? Porque en esta hipótesis, si yo la leo así a la hipótesis, me parece que es verificable. Yo veo si la preeclampsia es predictor de bajo peso recién nacidos. Pero también uno tiene que mirar, cuando está mirando las hipótesis, algo que se llama la coherencia interna del trabajo. La coherencia interna es bárbaro. Esa es la hipótesis, pero ¿en qué población vos estás mirando? La persona que hizo esta hipótesis intentaba ver si la preeclampsia era predictor de bajo peso en recién nacidos y solamente tenía una población de embarazadas con preeclampsia. No tenía una población de embarazadas sin preeclampsia. Entonces, la hipótesis parece buena, pero cuando miro la población que estaba trabajando, me dice, mira, eso no es una hipótesis porque sí puedo ver si es un predictor de bajo peso, pero necesito embarazadas con preeclampsia y sin preeclampsia. Por lo tanto, esa hipótesis no servía, no por ella misma, sino porque no había coherencia interna en el proyecto. Bien. Otra hipótesis. El 50% de las personas que han consumido alcohol en la adolescencia acaban por convertirse en alcohólicos al llegar a la adultez. ¿Sí? Eso fue escrito por alguien que tenía una muestra de 200 adultos alcohólicos. Entonces, la hipótesis así como está parece verificable, pero el problema es que no podía trabajar con esa hipótesis porque no tenía la población. Para poder saber si el 50% de las personas que han consumido alcohol en la adolescencia acaban por convertirse en alcohólicos,
tenés que tener adolescentes y de ellos un porcentaje alcohólico y un porcentaje no alcohólico. Con eso podés predecir. Esta persona tenía 200 adultos alcohólicos y la hipótesis de él era diferente. La hipótesis era, de los adultos alcohólicos, el 50% consumieron alcohol en la adolescencia, que no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, uno empieza a afinar sobre cuál es la hipótesis y sobre quiénes estoy mirando esa hipótesis, y ahí se da cuenta uno si es verificable o no esa hipótesis. Algo muy importante, la ciencia no es dogmática. ¿Sí? Uno en ciencia no tiene que decir, esto es así porque sí. ¿Sí? Hay que poner a prueba cada una de las cosas que asevera la ciencia. Y la ciencia la asevera mientras no haya evidencia que lo cambie. Ustedes, que son médicos, saben perfectamente cómo va cambiando el ritmo vertiginoso que va cambiando la medicina, porque cada vez se va descubriendo nueva evidencia que va cambiando la mirada. Y este año particularmente en el mundo hemos tenido la ciencia viva, que se nota cómo trabaja y cómo vamos cambiando y cómo vamos aprendiendo a partir de una enfermedad que se llama COVID-19. Todo lo que se sabía acerca del COVID-19 en febrero no tiene nada que ver con lo que se supo en mayo, con lo que se sabe hoy. Hoy estamos discutiendo, bueno, los médicos, especialistas, los investigadores están discutiendo cosas que en marzo ni siquiera se ocurría discutir. En marzo era, le damos ibuprofeno o le damos paracetamol, uno de los dos hace mejor o peor. Hoy están discutiendo sobre en qué momento hay que darle suero de un paciente que se recuperó para que esos antígenos sirvan, no sirvan. Estamos discutiendo cosas diferentes a lo que se discutía en marzo. La ciencia está viva, la ciencia cambia, esto es vertiginoso, pero en todas las áreas de la ciencia se ve que va cambiando y van creándose nuevas teorías que a su vez son derribadas por otras teorías. Esto es permanente. Nunca ustedes van a dejar de estudiar si ustedes quieren seguir ejerciendo la medicina, porque siempre va a haber conocimiento nuevo para tomar, y siempre va a haber cosas nuevas para investigar. Otra cosa, todos nos podemos equivocar. En ciencia puede existir el error y puede existir la equivocación. ¿Sí? Albert Einstein buscó 50 años de su vida una constante cosmológica, ¿sí? Una fórmula que pueda resumir el todo. ¿Sí? Linus Pauling creía que el ADN tenía una triple hélice. De hecho, hay un paper de Pauling diciendo que el ADN no era una doble hélice, como lo dijeron Watson y Crick, sino una triple. O sea, todos podemos tener una equivocación, por lo tanto no tengamos miedo de la equivocación cuando hagamos ciencia, porque puede ser que estemos equivocados. Bien, vamos a hablar ahora acerca de, una vez que yo tengo una idea, una vez que tengo un proyecto en la cabeza, una vez que quiero hacer algo y planteo un objetivo, voy a tener que armar un diseño. Voy a tener que diseñar una experiencia de forma tal de poder cumplir los objetivos o de poner a prueba las hipótesis. En general, podemos hablar de distintos tipos de diseño, pero en esta clase, para un marco general, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar acerca de un diseño planteado de recopilar la información de los pacientes a partir de que planteamos los objetivos. Si hacemos eso, si planteamos los objetivos y la recopilación de la información en el paciente de ahora en adelante, estamos en presencia de un diseño que se llama prospectivo, hacia adelante. Esos diseños prospectivos pueden ser experimentales, es decir, yo decido a un grupo de pacientes colocarle un tipo de droga y otro grupo de pacientes colocarle otro tipo de droga. Yo decido a un grupo de pacientes hacer una práctica y a otro grupo de pacientes hacer otra práctica. Eso es experimental. O observacional, bien, me fijo de ahora en más qué tipo de valor tiene sobre, no sé, alguna variable particular, los pacientes diabéticos con no diabéticos. Si yo no decido quién es diabético y quién no es diabético, sino que estoy observando de manera prospectiva hacia adelante qué está pasando con ciertas características de los pacientes.
Y si planteo los objetivos y la recopilación de la información en el paciente ocurrió antes y lo que yo voy a ir a buscar son las historias clínicas, el trabajo es de tipo retrospectivo. Y ese trabajo retrospectivo sí o sí es observacional. Yo no puedo hacer un trabajo experimental de algo que ya ocurrió. O sea, si ya ocurrió, fue observacional lo que ocurrió. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque en general, cuando uno va a buscar información que se le tomó a un paciente antes, la manera en que se le tomó la información fue solamente por una cuestión de servicio. Mientras que si yo busco información que le vamos a tomar de ahora en adelante, la manera en que se toma no es solo por cuestión de servicio, sino que se le va a tomar de una forma mucho más homogénea, porque de ahora en más se quiere tomar cierta característica. Se le va a tomar la misma medida, de la misma forma, con la misma droga o con el mismo laboratorio, ¿sí? Es mucho más homogéneo un trabajo prospectivo que uno retrospectivo. De hecho, siempre decimos que las bases de datos de los trabajos prospectivos están completas y las bases de datos de los estudios retrospectivos suelen tener muchos agujeros porque hay información que muchas veces no se toma. No a todos los pacientes se les toma toda la información. Volvamos al cómo pensar en un proyecto. Acuérdense, objetivos claros y mi diseño sirve. Tiene que haber una estructura, una coherencia entre el diseño que estoy planteando y el objetivo. Yo no puedo decir que quiero probar este objetivo y el diseño que estoy haciendo para probar ese objetivo es algo que no sirve. Entonces tengo que ver si el diseño sirve para poner a prueba los objetivos o las hipótesis. Y es lo que decíamos sobre coherencia interna. Ahora, ¿cómo se compone un proyecto? Básicamente lo que vamos a hablar ahora es cómo vamos a hacer para armar un proyecto desde la práctica. Cuando yo leo un proyecto, yo leo que primero tiene un título. Luego del título viene una introducción, los abogados dirían el estado del arte. Finalmente en la introducción se tienen los objetivos y si hace falta también hipótesis. Luego la metodología y las referencias bibliográficas, la bibliografía. O sea, cuando yo veo un proyecto, veo estas partes en general. Después, dependiendo de dónde hay que presentar el proyecto, algunos tienen variaciones, pero esta es la estructura general de un proyecto. Cuando yo lo leo, decimos, desde título hasta bibliografía. Pero no es la manera en que yo lo creo. O sea, cuando yo creo el proyecto, no arranco escribiendo el título, se arranca de otra forma. Vamos a pensar en el título. El título tiene que ser claro, tiene que ser conciso y debe representar el contenido. Siempre decimos que es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. Lo último que escribe el objetivo no es el título. No es importante el título al principio. El título tiene que representar el trabajo, por lo tanto, recién cuando tenga la idea del trabajo, puedo escribir el título. Por ejemplo, complicaciones a largo plazo de diabetes mellitus. Es un título claro y cuando uno lo lee sabe perfectamente de qué se trata. Estudio de la toxicidad en pacientes post-tratamiento de radioterapia. Claro, conciso. Luego del título viene la introducción. En la introducción hay distintas formas, distintas maneras de escribirla, pero ustedes recuerden que es todo lo que ustedes saben y todo lo que leyeron de bibliografía. O sea, lo que ustedes saben no es por una cuestión de efluvios cósmicos que se sentaron algún día y los efluvios vinieron y ustedes tienen el saber. O sea, lo que ustedes saben es porque alguien se los contó, alguien se los dijo, ustedes lo leyeron. Entonces, en la introducción va a ir todo lo que ustedes leyeron y el marco teórico de la idea del proyecto que ustedes tienen, siempre apuntando a los objetivos. Los antecedentes del tema o de temas similares y una justificación tácita o explícita de por qué hace falta ese trabajo. Finalmente, al final de la introducción están los objetivos y las hipótesis si existieran. Yo siempre digo esto, la introducción es absolutamente plagio puro. La introducción es todo lo que ustedes saben que lo leyeron de otro lado. Por lo tanto,
Lo que van a poner ahí es el estado del conocimiento, pero no es nada elaboración propia. La elaboración propia de ustedes es haber unido, haber tenido la capacidad de unir toda la bibliografía, todo lo que leyeron y ponerlo ahí. Y básicamente la introducción es lo que lleva al lector a lo primero novel que hay en eso, novel de nuevo, que es el objetivo. El objetivo de ustedes sí es elaboración propia de ustedes. Todo el resto es lo que lleva al lector a entender a los objetivos. Luego, dijimos título, introducción, metodología. Luego viene la metodología que, según la costumbre, algunos le llaman materiales y método, material y métodos, materiales y métodos, o si no, pacientes y métodos. Bueno, distintas formas de ponerlo. La general es materiales y métodos, porque se supone que uno usa muchos materiales y uno usa muchos métodos. Básicamente uno va a explicar ahí el cómo y el con qué. Definir qué voy a medir, definir la población estadística, definiendo criterios de inclusión y de exclusión. Cuando decimos población estadística, estamos diciendo la población a la cual voy a inferir los resultados, es decir, la población de la cual yo voy a tomar una muestra. Voy a definir los análisis estadísticos y los aspectos éticos del proyecto. Los análisis estadísticos, bueno, ya vamos a ver cómo se hace para redactarlo en su momento, igual que los aspectos éticos. Pero el cómo y el con qué tiene que ver mucho con cada uno de los servicios y a qué le presta importancia un servicio y a qué no le presta importancia a otro servicio. Entonces, básicamente uno tiene que explicar en la metodología, en términos generales, de la manera tal para que otra persona que quiera hacer el mismo trabajo pueda replicar el trabajo de esa investigación. No voy a explicar, digamos, algo que es muy obvio, que es con qué técnica ausculté el latido cardíaco de un paciente. Eso es algo muy obvio, pero sí es una aparatología que es importante decir con qué aparato lo medí, qué tipo de aparato es, con qué tipo de aguja, ¿sí? Hay cosas importantes que son relevantes y hay cosas que no son relevantes. Por último, referencias, que es la bibliografía, que no es todo lo que leí en la vida, sino todo lo que cité en ese momento. Solo lo que se citó en el texto. La fuente tiene que ser confiable. No todo lo que está en internet es confiable y uno tiene que saber que vamos a considerar confiables o aquellos libros que son hitos históricos del área o a las publicaciones donde haya referatos. Y se deben respetar las normas de publicación. Bien, referencias bibliográficas de distintas formas, eso ya lo vamos a ver en 3 o 4 semanas. Y las citas en el texto siempre. Uno cuando no está acostumbrado a redactar científicamente, empieza a escribir, y cuando escribe se da cuenta que no citó a nadie. Entonces siempre todas las frases llevan citas bibliográficas para que el evaluador no discuta con nosotros, sino que nosotros digamos que eso ya está dicho, lo dijo otra persona antes que nosotros. Nadie, ninguno de nosotros somos autodidactas. Todos tenemos la formación que tenemos en función de todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido. Fíjense en un texto cualquiera, la enfermedad crónica no transmitible, ese 1 es la primera cita. En la segunda frase, ese 2 es una cita. El 2 y el 3 es otra cita. A medida que vamos diciendo cosas, vamos citando en el texto. También cómo se colocan las bibliografías cuando hay que citar una página de internet. Entonces, decíamos, título, introducción, objetivos, hipótesis, metodología y bibliografía, ese es el orden que vamos a leerlo. Pero no es el orden en el que lo escribimos. Cuando escribimos un proyecto, lo primero que tengo son ideas, o se me ocurren problemas, y ese proyecto plantea objetivos e hipótesis.
Luego de los objetivos e hipótesis, planteo la metodología que voy a usar. Y luego, con bibliografía, leyendo mucho, planteo título e introducción. Ese es el orden que vamos a seguir nosotros en esta materia para ver cómo hacemos para trabajar con un proyecto de investigación. Bien, tarea para el hogar. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer? Y tienen una semana para hacerla. La tarea que hay que hacer, y el vencimiento de la tarea es el lunes que viene, es plantear objetivos de un proyecto de investigación. Si ustedes quieren plantear un objetivo, si ustedes quieren plantear dos objetivos, un objetivo general y objetivos específicos, como quieran, pero planteen objetivos para un proyecto de investigación que es el que vamos a seguir analizando durante todo el cursado de la materia. Bien, muchas gracias. Dejo de compartir y les comparto la página para que vean cómo tenemos que hacerla. Vamos a compartir la pantalla. Supongo que acá está. Bien. Aquí tenemos la semana 1, ¿sí?, de la página de metodología. Si ustedes se fijan, acá dice material de trabajo de la semana 1. En material de trabajo está el protocolo, el primer borrador, el primer Word del protocolo de investigación. Si ustedes lo abren, ¿sí? Bueno, no voy a poder abrirlo ahora. Si ustedes lo abren, en ese protocolo tiene un encabezado que le van a tener que colocar el servicio, su apellido y nombre, etc. Y ese trabajo es el que vamos a ir ampliando. Y luego tienen cómo escribir los objetivos y un SOS acerca de cómo se hacen los objetivos. Una vez que terminan eso en sus computadoras, esta es la herramienta tarea, y en esa herramienta tarea donde dice sube aquí tu archivo con objetivos, es donde ustedes van a subir el archivo con los objetivos. Nosotros los docentes nos vamos a ir dividiendo por grupos, y el mismo docente nos van a tener durante las 8 semanas, y los vamos a ir siguiendo en cada uno de los procesos que vamos haciendo. Entonces el primer proceso que tenemos ahora es plantear ya para la semana siguiente objetivos. Recuerden ustedes, el objetivo tiene que ser pensando sobre qué grupo de pacientes ustedes van a trabajar, porque hoy ustedes pueden presentar un objetivo, el objetivo puede estar perfectamente planteado, y resulta ser que cuando presenten qué pacientes tienen, ese objetivo no sirve porque no tuvo coherencia interna. Entonces la tarea es plantear para el lunes que viene objetivos de trabajo. No sé si Analía o Nicolás quieren agregar algo, si me olvidé algo, si hace falta reforzar alguna idea. No, a mí me gustaría nada más sumar una cosa. Buenas tardes a todos. No, vos, Analía, dale. Perdón, buenas tardes a todos. Reforzarnos solamente 2 acotaciones. La primera es que el lunes que viene ya tenemos un feriado, el único de esta materia, pero nos agarra justo el lunes que viene, así que tienen unos días más para pensar en qué armar el proyecto y poder escribir los objetivos. Y la segunda es, a quienes se adelantaron en poner la asistencia, necesitamos que las vuelvan a poner, porque además de poner el nombre, necesitamos que nos escriban en qué servicio están haciendo la residencia. Especialidad. ¿En qué especialidad? Bien. No, y lo único que me gustaba solo a mí es algo que dijimos al principio, que lo dijo Arnaldo, que más allá de tomarlo como una materia más, tienen que pensar que si esto lo hacen bien, el diseñar bien su trabajo es ya hacer más de la mitad del trabajo casi listo, porque de dejar hecho un trabajo correctamente planteado desde el inicio, permite después optimizar el tiempo para obtener los resultados, saber qué tengo que analizar y ya tener una gran parte de la bibliografía revisada. Entonces, si ustedes hacen bien esto, ya es casi más del trabajo final listo para cuando tengan que graduarse. Y yo sé que por ahí lleva tiempo, pero es más fácil hacerlo ahora
con la tutoría nuestra, que después tener que andar pensando que tienen que andar corrigiendo un montón de cosas, porque más allá de que hace falta trabajo final para poder terminar la materia, aprobarla como una instancia más de tantas materias que ustedes van a ir cursando, nos va a ayudar para que justamente al final, cuando siempre queda poco tiempo para hacer el trabajo final, la tesis, también la residencia, y después tienen que andar juntando los datos y todas esas cosas que a todos nos ha pasado como residentes, si hacen bien esto, ganan mucho, mucho tiempo para después. Entonces, les sugiero que lo tomen en cuenta esto y que traten de dedicarle mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Estamos para ayudarlos, para acompañarlos, y van a ir teniendo nuestro feedback de ida y vuelta para justamente ayudarlos a que cada uno de esos pasos, los objetivos, la introducción, las citas bibliográficas, los materialismos, la parte estadística, todas esas cosas que tienen que quedar bien hechas, puedan quedar lo mejor posible para que cada uno pueda empezar su trabajo en cuanto termine la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Recuerden poner también el presente de cada uno, yo sé que lo han ido poniendo, pero por las dudas, que lo pongan así, yo ya en un ratito exporto el chat y Con ya el queda listo el servicio, presente. por favor. ¿Cómo? No escuché. Con la especialidad que están haciendo. Ah, sí, con especialidad. Servicio. Bueno, si no hay dudas, Nico, si querés parar la grabación. Si Perfecto. no,